Bueno, allí entonces ya estamos en el bloque de la palabra de Dios, estamos en el programa Buscando la Verdad y vamos a continuar con el tema que lo hemos desarrollado en el anterior programa y que se denomina sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos entonces a volver al pasaje bíblico que nos estuvo acompañando en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, entonces en el capítulo 1, vamos a pedir a nuestra hermana Cristina que nos pueda leer desde el versículo 3 en adelante. Ya lo habíamos hecho en algunos versículos, pero vamos a tratar de culminar en esta oportunidad. Del versículo 3 al 14 estábamos entonces. Por favor. Y la palabra del Señor, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo Bueno, allí entonces está media chica la letra, así que siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Versículo 7 nos dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9 nos dice, por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Bueno, en el programa anterior entonces habíamos llegado hasta el versículo 9, el cual vamos a reiterar, y vemos entonces que la oración que hacía el apóstol Pablo era para que la iglesia esté fundada en los planes gloriosos del Señor y tenga entonces el conocimiento necesario para que se cumpla el plan de Dios. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, por ustedes, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios es lo que muchas veces no está claro para algunas personas, y dice, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, aquí Pablo sabía de esa necesidad, entonces él oraba por esta iglesia, la cual formaba parte de su ministerio, y es necesario entonces que podamos conocer, porque aquí la palabra nos dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando alguien se refiere a ese término lleno, indudablemente está hablando de abundancia y tiene que ver con una plenitud. Por eso le decíamos que queremos recordarle el lema de nuestra enseñanza allí en la escuela bíblica los días domingos, y está en el libro de Primera de Corintios capítulo 8 versículo 2. Allí nos dice algo bastante sencillo, pero que nos ubica en una situación de necesidad de conocer más de Dios. Aquí la oración de Pablo era que sea lleno del conocimiento de su voluntad.
A veces como seres humanos somos inconstantes, no permanecemos y no le damos la necesaria lugar que necesita la palabra de Dios. Por eso que Jesús dijo, imagínense usted si le comienza a faltar algún alimento, se preocupa. Y a propósito, justamente miraba un video allí en una red social donde estaba una periodista de un canal conocido aquí en la Argentina, Crónica, y entonces este chico se para al lado de la periodista y le dice, yo quiero decir algo. El señor operador vio, para usted a lo mejor está en otro país y dice, bueno, no sé si es cierto lo que está pasando en la Argentina o tal vez no es tan así. Bueno, este chico allí contó solamente la realidad de lo que pasaba en su hogar y la verdad que la periodista no pudo terminar de escuchar su relato y se largó a llorar. Este chico le dijo, bueno, yo lo que quiero decir es que yo necesito alimentarme, necesito comer. Y mi mamá se pasa todo el día tomando mate para que no quede un pedazo de pan, para que yo pueda comer. Y entonces realmente esa es la situación donde falta el alimento físico para el cuerpo. Pero Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros debemos acomodar y debemos establecer la relación necesaria. Cuando Jesús estuvo predicando en un lugar, en una oportunidad, dice que tuvo 3 días y la gente atenta escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Imagínense, los discípulos ya estaban preocupados de ellos y porque no estaban comiendo. Y Jesús tenía reservado allí una obra gloriosa. Les dijo, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Porque los discípulos dijeron, le vamos a despedir para que ellos se vayan, porque estamos en el desierto y aquí no hay comida. Jesús le dijo, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Entonces, ¿qué sucede? Allí el Señor tenía preparado un milagro, pero fue después de 3 días de escuchar la palabra de Dios. No sé cuál es su situación ahora, pero si usted está escuchando la palabra de Dios, sepa que viene el milagro de Dios, se está aproximando a su vida. Muchas veces no tenemos la paciencia y la perseverancia para escuchar la palabra de Dios. Y a veces desistimos cuando el milagro ya está a la puerta. Entonces, de ninguna manera estamos negando la necesidad física. Por el contrario, estamos contando testimonio y afirmando que eso es una realidad. Pero el ser humano necesita entonces, más allá de los alimentos, para su cuerpo necesita el alimento espiritual. Vamos entonces a continuar, estamos en el versículo 9, ahora sí pasamos al versículo 10. Vamos a ir, ya tenemos 10 horas, 10 minutos ya en el bloque de la palabra de Dios. Vamos a ver, y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas y Él anhela que nosotros entremos en ese plan. Por eso dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ahí están divididas. Primero, agradándole al Señor. He escuchado por allí algunas interpretaciones teológicas sacadas del contexto bíblico. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque se confunde. Justamente ayer compartíamos en el mensaje de la palabra de Dios que muchas veces palabras sacadas de contexto no expresan realmente la voluntad de Dios y lo que el Espíritu Santo inspiró. Si el Señor anhela que nosotros seamos realmente obedientes, la palabra de Dios nos pide y en varios
versículos bíblicos nos hace referencia a la necesidad que tenemos de obedecer a sus mandamientos. Hay una teología muy liviana que se denomina de la gracia y que confunde a la gente porque dice que el ser humano o el hijo de Dios, la hija de Dios, ya al estar en Dios, tiene la capacidad de obedecer y ya no le corresponde ningún esfuerzo. Más bien todo lo contrario. Decía un predicador en tiempos pasados que te va a costar todo, no una parte, sino todo. La obediencia a la palabra de Dios entonces necesita el consentimiento de parte de la persona, del hijo o de la hija de Dios, y además necesita la fortaleza del Espíritu Santo. Que eso vamos a tener que, por supuesto, humillarnos y pedirle al Señor, porque nuestra naturaleza humana tiende hacia el mal, tiende hacia el pecado. Entonces Pablo aquí se preocupaba y decía que debemos agradarle, andar como es digno del Señor y agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, todas las cosas nos van ayudando. Vamos al versículo 11, y aquí viene la parte que le decía hace un momento. Dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, punto y coma. Ahí entonces el versículo 11, fortalecido con el poder de Dios. El poder de Dios viene al Hijo, viene al cristiano a través de la oración, a través de la consagración a Dios. Usted no puede pretender tener poder de Dios cuando no anhela hacer la voluntad de Dios ni buscándolo al Señor. Por allí vemos personas que se congregan en un momento, pero luego ya el resto de las horas saliendo de la reunión, ya prácticamente el Señor no está en los pensamientos. Por eso es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla de perseverar. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que decía que él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, si usted quiere tener paz, bueno, que sus pensamientos estén dirigidos hacia Dios. Y que ahí esos pensamientos le van a afirmar a usted y le van a dar una paz muy gloriosa. Que después en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se encarga de aclarar. Vamos a hablar al Nuevo Testamento y en Filipenses, mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios puede guardarnos entonces, porque muchas veces hay inquietud. Por eso el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. O sea, entramos en un afán desmedido cuando Dios quiere que confiemos en Él. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Las peticiones entonces cuando nosotros, justamente tenemos testimonio luego para contarle, y seguramente vamos a luego contarles el testimonio completo. Debimos recurrir a la justicia por una situación allí, y luego le vamos a ir comentando cómo el Espíritu Santo fue obrando a través de nuestra oración, y cuando ya veíamos que aparentemente... ¿Recuerdan ustedes el caso de la viuda que se acercaba al juez? Esta viuda dice que se acercaba al juez y le decía que le haga justicia. O sea, ella sabía que el derecho, la ley le asistía, pero se iba a este juez, como hay tantos jueces en el mundo, y este juez le contestaba, se iba y le decía, haceme justicia de mi adversario. Dice que él no quiso por un tiempo, pero luego pensó este juez y dice, la verdad es que yo no tengo temor de Dios ni respeto a ningún hombre, pero porque esta mujer me es molesta, dice, le haré justicia. No sea que me agote la paciencia. O sea que la paciencia para este juez era en la injusticia. Él tenía paciencia, no quería que nadie le moleste, entonces no hacía justicia. Pero cuando usted ora, acá viene el tema de la oración. Por
Por eso que Pablo oraba por la iglesia que estaba en Colosenses, para que sea lleno del conocimiento de Dios y podemos actuar. Hoy podemos decir que tuvimos una gran victoria. Tuve una comunicación con la abogada jueza allí de la oficina pública, y Dios seguramente va a completar esa tarea, que luego le vamos a contar el testimonio. Pero vamos a hacer la palabra, decía, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Justamente buscamos así cuál era el significado del término longanimidad. Y longanimidad significa, ¿ahí, David? Longanimidad significa grandeza de ánimo. Grandeza de ánimo. Entonces, debemos tener para la obra de Dios, entonces ser fortalecido, acá dice fortalecido con el poder de Dios, a través de la oración, a través del ayuno. Tenemos mensajes que luego vamos a compartir en esa área. La Iglesia del Señor siempre obtuvo victoria a través de estas prácticas espirituales. Si usted dice pertenecer a la Iglesia de Jesús, pero le cuesta entrar en oración o buscar en el ayuno, mire, las dificultades se van a ir aún empeorando. Porque Dios nos dio armas espirituales. Entonces las armas espirituales son las que debemos utilizar. Y dice así, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia es un fruto del Espíritu y no se logra de un día para otro. Decía una vez una hermana, hace mucho tiempo le escuchaba, y ella había escuchado seguramente de alguien, pero repetía en forma errónea. O sea, yo no le pido al Señor paciencia, dice, porque me va a venir prueba. Entonces nunca iba a tener paciencia. Entonces el Señor nos da ese fruto del Espíritu a través, y dice que viene a través de las tribulaciones. O sea, a través de las dificultades. Si usted está teniendo dificultades, dice Santiago, por ejemplo, que dice que dele gracias a Dios cuando usted se halla no en algunas pruebas nomás, o en una prueba, sino cuando usted se halla en diversas pruebas. Y eso es lo que le va a traer a usted la victoria. Entonces, necesitamos, dice aquel versículo en el capítulo 1 de Santiago, dice, hermanos míos, el apóstol Santiago hablando allí a los hermanos, a la iglesia, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis llenos, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, aquí el apóstol nos da a entender que el gozo no es solamente cuando no tenemos dificultades, sino que dice que debemos tener más bien un gozo completo, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y a veces cuando viene una prueba tras otra, uno medio se quiere poner no solamente serio, sino se quiere poner a llorar. Y aquí el Señor nos pide que nos gocemos. Y uno puede gozarse, dice, porque el plan de Dios es para que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la hermana, al interpretar mal, ella no estaba queriendo paciencia. Ella sabía que la prueba le iba a traer, por supuesto, dificultades, pero es la única manera de que pueda producir paciencia. Y dice el versículo 4 en Santiago, dice, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo estará su paciencia en este momento? Tal vez anda en un 40%, bueno, no llega ni la mitad, puede llegar al 50%, puede llegar al 60%, al 70%, al 80%. Dice, no, pero yo estoy teniendo bastante paciencia, no sea acaso que me saque de las casillas. Señor operador, ¿cómo anda la paciencia? Está serio, decir que se ve que está de poca pulga. Vamos entonces a encontrarnos ahí en el grupo Buscando la Verdad. Ahí se entró un mensaje. Bueno, vamos entonces, aquí dice la palabra, más tenga la paciencia su obra completa. O sea, debemos llegar al 100%.
Y a veces parece que estamos soportando ya ahí medio sobre el límite ya, pero la paciencia el Señor quiere completa, la paciencia completa. La paciencia completa entonces es la que nos da la posibilidad de entrar en el plan glorioso del Señor. El plan glorioso del Señor. El plan glorioso del Señor se completa entonces con, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos entonces aquí a volver al pasaje que nos estaba ocupando, porque los minutos van avanzando, estamos en 41 minutos. Y la palabra entonces nos dice aquí, el versículo 12, con gozo. O sea, cuando alguien tiene paciencia y cuando tiene longanimidad, reiteramos entonces el significado es grandeza de ánimo. O sea, uno ve por ahí una persona desanimada y prefiere pasarse del otro lado de la vereda, ¿no? Como se suele decir. O dice, pero esta persona no le vemos que está mal, uno no quiere contagiarse, más bien quiere tener una persona que esté con gozo, con la alegría. Y entonces el versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Participar de la obra de Dios es un gran privilegio, pero debemos hacerlo en los términos y en los planes del Señor. Y entonces, decíamos anteriormente, compartiendo algunos pasajes bíblicos, que para que la iglesia verdaderamente entre en los planes del Señor, debe entrar en sus mandamientos. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro y otros apóstoles hablaban de la doctrina de Cristo. Hoy debemos también ver tristemente que a raíz de la apostasía de la cual habla la Biblia, vamos a pedir a nuestra hermana si puede ubicar 1 Timoteo 4:1, porque allí habla acerca de lo que sucede ya en estos tiempos. Entonces, suceden dificultades, pero justamente porque no tenemos el conocimiento y debemos crecer en el conocimiento. Allí entonces la palabra en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Puede leer, hermana? Y tú dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aleluya, gracias. Allí entonces Pablo habla allí de que el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos conduce a toda verdad, según Juan 16, nos alerta y nos advierte de los tiempos de apostasía. Entonces, si usted no conoce claramente la doctrina de Cristo, queremos decirle humildemente de nuestro programa que usted está perdiendo el tiempo. Entonces, revise, vuelva a la palabra de Dios y vuélvase al Señor. Porque de lo contrario, el enemigo le puede estar entreteniendo con doctrinas de demonio y usted está participando, diciendo en un lugar, gloria a Dios, amén. Y sin embargo, la doctrina de Cristo no está allí. Eso lo pudimos observar en estos años de ministerio, que el Señor nos fue iluminando. Y recuerdo que una oportunidad, como a mí me gustaba mucho el mensaje evangelístico, hasta hoy lo hacemos gracias al Señor, me decía un hermano a modo de consejo, mira hermano, dice, no te metas en doctrina, dice, vos predicás el mensaje de la palabra de Dios para que la gente se salve, dice, y allí ese es tu ministerio. Pero gracias a Dios el Espíritu Santo nos fue agregando más. Y después me di cuenta que justamente Timoteo, el que acaba de leer aquí nuestra hermana, Timoteo era un evangelista. A tal punto que Pablo le dice a Timoteo, en el mismo capítulo 4, al final de ese capítulo, el versículo 16, ya allí, mire lo que le dice Pablo a Timoteo.
capítulo 4, versículo 16. Y de las doctrinas, persiste en esto, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, gloria a Dios. Mire la recomendación apostólica. Si usted está en un ministerio llamado apostólico, debe tener en cuenta lo que dice Pablo, no solamente lo de Pablo, sino lo de Pedro, lo de Juan. Y aquí, entonces, era firme la recomendación de Pablo hacia Timoteo, diciéndole entonces que tenga cuidado de él mismo. Y él dice, y de la doctrina. Hay algunos grupos muy interesantes de WhatsApp que hablan de la doctrina de Cristo. Entonces allí siempre estamos aprendiendo algo. Bueno, antes de seguir con este versículo, le voy a recordar entonces el lema. El lema de nuestra escuela bíblica es 1 Corintios 8:2 y dice así. 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, si usted dice, bueno, yo hace 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, 50 años de evangelio. Bueno, el Señor le está diciendo que es bueno que usted revise su vida, su testimonio, y además tenga en cuenta la doctrina. Porque dice aquí, persiste en ello. Entonces, tal vez usted persistió, bueno, 20 años, 30 años, después fue menguando. No, dice, lo que pasa es que esa doctrina ya no tiene más vigencia. Como si el Espíritu Santo está sujeto a cultura, a modas, o a determinados lugares, cuando la palabra de Dios dice, para los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no importa dónde usted se encuentra. Por eso es que al enemigo le molesta mucho y dice, ¿por qué ustedes se meten en nuestro ministerio? La palabra de Dios dice acá claramente que es para todos. O sea, por eso nosotros utilizamos este medio, porque sin duda que si quisiéramos ir a algún ministerio que tiene quizás algún medio como radio o televisión, no lo permitirían. ¿Por qué? Porque justamente hay doctrinas de demonios y hay espíritus engañadores. Así de sencillo. Pero entonces vamos a la recomendación apostólica para luego ir culminando con el pasaje que nos está ocupando. Y la recomendación apostólica es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. O sea, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Sabe cuántos predicadores o ministerios no están salvados? Porque en primer lugar, su testimonio no coincide con la voluntad de Dios y además no hay doctrina. No nos confiamos nosotros tampoco en la doctrina. Estamos aprendiendo y debemos cuidar nuestro testimonio. Entonces las dos cosas van juntas. Pero yo le puedo asegurar por la palabra de Dios que hay ministerios que aparentemente son de Dios, o mejor dicho, se muestran, pero allí no hay salvación. ¿Por qué no hay salvación? Porque no hay doctrina de Cristo. Porque Pablo le dijo a Timoteo, si tú persistes, dice, en esto, te salvarás a ti mismo. Timoteo no tenía asegurada la salvación. Queremos entonces reiterarle de nuestro ministerio que la doctrina del salvo siempre salvo es totalmente errónea y doctrina de demonio. O sea, si usted no permanece, mire, o si no, Pablo no le recomendaría a Timoteo esto. Le dice, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Qué triste que haya ministerios que están escuchando una doctrina que no es de Cristo. Por eso le digo que están perdiendo el tiempo. Entonces, imagínense todo el gasto, el tiempo, el dinero que se invierte en los programas, en los canales de televisión, en cuántas cosas, pero no hay doctrina de Cristo. No hay doctrina de Cristo y nosotros necesitamos estar en los planes del Señor. Bueno, allí entonces está grabando el hermano David. Vamos entonces a estar en los planes del Señor. Y necesitamos entonces que el Señor nos ilumine. Vamos a la última parte porque ya los minutos van avanzando. Estamos en 50 minutos. ¿Cuántos minutos nos queda, señor operador?
5 minutos, entonces vamos redondeando, aquí vamos ya, y dice la palabra del Señor: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una bendición muy grande participar de la obra de Dios. Pero hay un plan y hay un propósito. Usted no puede decir, bueno, a mí el Señor me encomendó el ministerio y yo hago como yo quiero aquí en este lugar, y si a usted no le gusta, váyase a otro lugar. No, porque si ese ministerio es de Dios, tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y usted va a tener que rendir cuenta delante de Dios por las almas que usted le ha predicado erróneamente y no le ha enseñado la doctrina de Cristo. El versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados, sin duda, de una condenación, pero eso no significa que yo de aquí hasta que termine mi vida en la tierra viva de cualquier manera, sino que más bien dice, estando siempre atento a la voluntad de Dios. Bueno, y dice entonces el versículo 14, ya vamos culminando, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Todo esto tiene que ver con el plan glorioso del Señor. Pero anteriormente, para llegar a esa conclusión, es que el apóstol Pablo le decía claramente que ese mensaje ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y también lleva fruto. Dice: y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, el plan del Señor es que nosotros culminemos nuestra vida de Cristo en obediencia. Y por eso entonces Romanos, para ir ya culminando, capítulo 6, en el versículo ya final allí de Romanos dice, versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice allí, la santificación. Eso tiene que ver entonces con lo que Pablo le decía a Timoteo, que se cuide de sí mismo, y además como fin la vida eterna. O sea, el objetivo es llegar a la vida eterna. No es que usted tenga asegurada la vida eterna y que porque un simple hecho de declaración personal, bueno, dice, yo estoy salvado, yo no me voy a perder. Esa es una hermosa expresión, pero usted tiene que demostrarlo con hechos, usted tiene que demostrarlo con obediencia. Entonces, para la salvación se requiere obediencia. Y dice, el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos llegando ya al final, así nos queda un minuto, creo, señor operador, por allí estamos. Y entonces, en el mismo libro de Romanos, nos dice también algo muy interesante para que no seamos confundidos con algunas interpretaciones equivocadas. Dice el capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que por Cristo, así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el hecho de estar en el Señor significa que nos da la oportunidad del Señor para el arrepentimiento, pero no que esté asegurada esa salvación si no hay un verdadero arrepentimiento. Un día el Señor nos reveló acerca de alguien que había estado en pecado por bastante tiempo y se acercó a nuestro ministerio, una persona que había viajado por distintos lugares del mundo, y entonces, bueno, le recibimos ahí en el amor del Señor para poder restaurarse, y luego de un tiempo habíamos evaluado su conducta y nos dimos cuenta, y el Señor nos dijo, ni siquiera tiene intención de arrepentirse. Y le hemos comunicado, y lamentablemente entonces continuó en su postura, así que le hemos sacado la actividad ministerial. Entonces, el Señor nos dio eso siendo muy nuevo, y gracias a Dios que el Señor nos ha confirmado. Bueno, señor operador, estamos allí entonces al final
hacemos una oración y luego vamos despidiéndonos de este programa. Vamos entonces aquí a orar en este momento y usted puede repetir esta sencilla oración que tiene que ver con la salvación de su alma. Si usted dice, oye, a mí me gustaría ser un hijo de Dios, o yo tengo mi religión, pero me doy cuenta que estoy lejos de Dios, que no puedo obedecer, que me cuesta. Entonces, esta es su oportunidad. Repita esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. En este momento yo me arrepiento de todos mis pecados voluntarios y aquellos que lo he hecho sin darme cuenta. Acepto la sangre poderosa de Jesús derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, también a partir de ahora a permanecer en la doctrina de Cristo, aprenderla primeramente y luego ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, allí entonces ya estamos llegando al final de nuestro programa y nos vamos a despedir con este tema musical. Se despide mi esposa de la audiencia. Hasta el... Bendiciones para los oyentes. Bueno, amén. Allí entonces también David, que está contento aquí. Señor operador, gracias. Hasta nuestro próximo programa y le reiteramos entonces reuniones de nuestro ministerio aquí en esta ciudad de Resistencia y también en Mercedes Corrientes los días miércoles y viernes a partir de las 20 horas y los días domingo escuela bíblica. Dios les bendiga hasta nuestro próximo programa. El que calma la tempestad, sobre tu necesidad, es que yo te traigo.